Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Tú sabes, como cada jueves a las 8 de la mañana, hora de la montaña aquí de los Estados Unidos, te invitamos para que estés junto a nosotros para estudiar más de la palabra de Dios. Así es un gusto poder estar con todos ustedes y desde ya tienes que acordarte que hay algo muy importante que tienes que hacer. Dos cosas muy importantes tienes que hacer. Una es tener tu Biblia contigo, ¿verdad? Para que tú mismo vayas leyendo a medida que nosotros vamos leyendo también. Así La es. otra es que ya mismo le hagas compartir para que muchas, pero muchas más personas puedan entonces también ir aprendiendo lo que tú y nosotros vamos a estar aprendiendo en esta oportunidad también. Por supuesto. ¿Verdad? Y estamos tratando, Alba, empezamos con el libro de Apocalipsis. Estamos haciendo, Exactamente. más adelante vamos a ver el libro de Daniel también, por eso llamamos Daniel y Apocalipsis a este Exacto, tema. exacto. Y la otra cosa para recordarles es que al final del programa aparecerán las distintas formas que ustedes tienen para comunicarse con nosotros. Si hay algo que no les quedó claro o si quieren estudiar la Biblia en profundidad, escríbanos y con muchísimo gusto entonces daremos cabida a las necesidades de ustedes. Así es. Y bueno, ya tienes tu Biblia allí para empezar el estudio. Comenzamos con una oración. Por supuesto. Bendito Padre, le agradecemos por estar junto a nosotros y permita que podamos aprender más de su palabra. Como decimos en cada programa, que sea usted el que venga a enseñarnos. Amén. En su nombre, amén. Amén, amén y amén. Muy bien, nos vamos al libro de Apocalipsis, Al libro de capítulo Apocalipsis, 1. capítulo 1, seguimos allí. Ok. Y tal vez, quizás algunos, algo que nos están mirando en este momento, se estarán preguntando por qué vamos tan paso a paso en el estudio de este libro. La razón es muy simple. Necesitamos entender primero los elementos básicos que tiene este libro para después poder usarlos en la interpretación subsiguiente. El estudio de Apocalipsis va de un menos a un más. Es increciendo, como se dice en el área musical. Sí. Y para aquellos que quieran ir más rápido, les instamos a tener paciencia. Y a su debido momento intercalaremos el libro de Daniel, como dije hace un momento, porque estos son dos libros que se complementan y han de estudiarse juntos. Así es, así es. Y bueno, continuemos ahora sí con el libro de Apocalipsis, capítulo 1, y vamos al versículo 12. ¿Qué nos dice allí, Alba? Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al hacerlo vi 7 candeleros de oro. Ok, la escena ahora cambia. Tenemos algo diferente. Va pasando de estar centrada previamente en Juan a centrarse en la voz como de trompeta que le da la orden de escribir. Exacto. A Juan. Y Juan usará elementos a los que a lo que la gente, los que lo rodeaban, estaban acostumbrados, y también nos ayuda a nosotros para darnos una descripción más vívida de lo que está aconteciendo en esta visión. Allí vemos que dice, voz de trompeta nos habla de una, como dice allí, ¿no? Sí, Versículo en el versículo 12. 10, en el versículo 10 cuando está hablando justamente de esa voz de trompeta, Ok, ¿verdad? sí. Habla de una intensidad de voz realmente importante, así, con fuerza. Sí. Y no era un susurro ni un volumen normal, si lo podemos llamar de esa forma. Era una voz fuerte, intensa, que llama la atención. Y por la autopresentación que hace la voz, vemos claramente que es Cristo el que habla. Exacto. Y Juan lo ve paseándose entre los candeleros. Qué hermoso, ¿no? Como Sí. dice allí. El versículo 13 es que habla de eso, sí, ¿verdad? Dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Exacto. O sea, nos describe exactamente con lujo de detalles cómo estaba vestido, qué tenía puesto. Y aquí nos vamos a detener un momento, Alba. Y a quienes nos escuchan también. Es obvio que las velas que hoy nosotros conocemos no existían en aquel tiempo. Oh, no. Eran totalmente diferentes. No. Sino que la iluminación se hacía a través de lámparas. Y este candelero en especial nos evoca un mobiliario muy conocido. Pero vamos
paso a paso, despacito. Primero necesitamos ver lo que dice, por ejemplo, si vamos, para analizarlo mejor, vamos a Hebreos capítulo 9 y en el verso 24. Hebreos 9, 24. ¿Qué nos dice allí, Alba? Pero Cristo no entró en aquel santuario hecho por los hombres, que era solamente una figura del santuario verdadero, sino que entró en el cielo mismo, donde ahora se presenta delante de Dios para rogar en nuestro favor. Allí vemos, en otras palabras, cuando Cristo ascendió a los cielos, después de haber estado 40 días en esta tierra después de su resurrección, la Biblia nos dice, y todo el libro de Hebreos se centra en este tema, que Cristo ascendió a los cielos, pero a un lugar específico, el santuario celestial. ¿Y para qué? Para cumplir una función específica. Así es. Pero para entender esto, también, o sea, hay que ir, por eso vamos tan despacito, ¿verdad? Ajá. Pero para entender esto es menester que nos vayamos al santuario terrenal, que como muy bien dice el libro de Hebreos, era ni más ni menos que una copia del que está en el cielo, que Dios le mostró a Moisés e incluso le dio las indicaciones exactas de cómo hacerlo para que fuera una copia lo más fidedigna del que está en los cielos. Así es. Y este santuario, vamos a hablar un poquito de él también, tenía 3 compartimientos: el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada uno de ellos separado del otro a través de cortinas. Y a su vez, cada instalación tenía su propio mobiliario también. Así es, así es. Así, cuando entramos en el patio, encontramos 2 muebles allí. El altar de bronce y el lavacro o fuente. Exacto. El altar de bronce era lo que se conocía como el altar de sacrificio también. Así es, así es. Y allí el pecador entraba a esta parte del santuario, portando un cordero sin mancha, sin ningún tipo de defecto. Y allí, poniendo su mano sobre la cabeza de este cordero inocente, confesaba su pecado. Inmediatamente después el sacerdote le daba el cuchillo y el pecador debía degollar este cordero, mientras que el sacerdote recogía la sangre de ese animal en un cuenco. Y todo esto era un simbolismo de lo que un día Cristo vino a hacer a esta tierra, morir por los pecados del mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Vino a morir por cada pecado del mundo y para morir por cada uno de nosotros. Exactamente. También. Y si hoy tuviéramos que, vamos a decir, designar un lugar como el patio del santuario celestial, bien podríamos decir que es nuestro planeta. Cumplió esa función, pues fue en ese patio que el cordero fue sacrificado o inmolado. Exactamente. El único lugar donde tuvo lugar la muerte del cordero. Así es. Era en el santuario terrenal era el patio, y si nosotros miramos la escena desde más de lejos, vemos que fue aquí en la Tierra. No fue ningún otro planeta, no fue ningún otro lugar, fue nuestro planeta. Entonces quiere decir que nuestra Tierra, nuestro planeta, oficiaba como ese patio del santuario. Así es. ¿Verdad? ¿De cuál santuario? No del terrenal, sino del celestial. Del celestial. Así es. Y es interesante porque el mismo Juan habla justamente, Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, le dice, he ahí el Cordero Inmolado, así lo llama, ¿verdad? Otras versiones ponen el Cordero de Dios, pero no, lo que dice el original es el Cordero Inmolado. Juan ya estaba, Juan el Bautista estaba mostrándole a la gente cuál era la función que venía Cristo. Así es. Función que ya venía desde muchísimos años atrás, siendo prefigurada a través de la muerte de ese Cordero, ¿verdad? Así es. Y seguimos entonces, y el sacerdote ahora entra ese tazón o cuenco, como dijimos, con la sangre del cordero, a lo que se conoce como el lugar santo. Así es. Y allí encontramos como mobiliario una mesa con 12 panes sin levadura,
el candelero de 7 brazos que debía estar encendido noche y día y cuyo combustible era aceite de oliva, especialmente preparado para esa ocasión. El otro mueble que estaba allí y estaba ubicado frente a la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, era el altar de oro o del incienso. Digamos que el candelero era de oro macizo, en tanto que la mesa de los panes de la proposición era recubierta en oro. Y también, Alba, los muebles, los muebles del patio eran de bronce también. Exactamente. Y como decíamos, el sacerdote ahora entra la sangre al lugar santo y la asperja o rocía sobre el velo o cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo y pinta los 4 cuernos del altar del incienso. Y el lugar santísimo solo tendrá un mueble. ¿Ok? Y ese mueble es el arca del pacto, ese Así mismo es. arca que trasladó el pueblo de Israel por tantos años. Y adentro de esa arca contenía las tablas de los 10 mandamientos junto a este cofre, apoyado en él estaban las leyes de Moisés también. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque la ley de Dios está dentro del cofre, pero las leyes de Moisés están afuera del cofre. ¿Verdad? Sí. Las leyes de Dios están escritas en tablas de piedra, lo cual quiere decir que son inmutables, eternas, ¿verdad? Pero las de Moisés están escritas en papiro y en como dicen, pieles de animales. Todo también. Lo cual se termina deshaciendo, se termina perdiendo, ¿verdad? Y nosotros vimos que la ley de Dios, que es inmutable, y como dice la misma palabra, el mandamiento es santo, justo y bueno, ¿verdad? Dicho por el mismo apóstol Pablo, eso persevera, eso persiste. Pero las de Moisés dejaron de tener su cumplimiento cuando Cristo es ofrecido en la cruz del Calvario. ¿Verdad? Y a esas leyes las que habla justamente la Biblia cuando dice que fueron clavadas a la cruz. Toda la ley ceremonial ya no tiene sentido porque todas apuntaban a la muerte de Cristo en la cruz. Una vez que Cristo muere en la cruz, ya esas quedan sin efecto. Están fuera del arca. Así es. ¿Verdad? Y recordemos que en el arca, la parte de arriba, la tapa de esa arca o de ese cofre era lo que se llamaba el propiciatorio, ¿verdad? Y allí se manifestaba la presencia de Dios, la Shekinah, ¿verdad? Y toda la importancia que eso tenía en el santuario terrenal. Así es. Y a este lugar santísimo se entraba una sola vez al año. Es cierto. Y solamente el sumo sacerdote podría entrar allí. Y era lo que se conocía como día de la expiación o limpieza de todos los pecados. ¿Y qué pecados? Aquellos que simbólicamente habían sido trasladados al interior del santuario cuando el sacerdote llevó el tazón y lo asperjó sobre la cortina divisoria. Y en pocas palabras, el pecador retornó a su casa, justificado por fe, pero sus pecados aún están en su registro y atestiguan en contra de él. Así es. Así es. Y solo será en ese día de limpieza total del santuario cuando los mismos serán simbólicamente quitados de su registro. E hicimos, vamos a decir algo, esta rápida explicación del santuario terrenal para que podamos entender dónde se están desarrollando las escenas en el cielo. Así es. Y Juan, como leíamos recién allí, ve el candelero, y dado que había uno en el lugar santo del santuario terrenal, podemos perfectamente asumir, y sin temor a equivocarnos, que la visión que está siéndole revelada a Juan está teniendo acción en el lugar santo del santuario celestial. Exactamente. Exactamente. Ok. Pero ahora, Alba, Juan ya no solo escucha la voz, sino que ahora ve una persona. Vamos al versículo 13, que lo habíamos leído hace un poquito. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho, con un cinto de oro. Allí
con apariencia humana, vestido con una ropa larga y ceñido en el pecho con un cinto de oro, que se pasea por entre los candeleros. Así es. Qué hermoso, ¿no? Qué mensaje que da para analizarlo muchísimo también. Y desde que Cristo ascendiera a los cielos, Juan nunca más había visto a su amado Maestro hasta ahora, hasta ese momento. Y Cristo se lo presenta como el ser humano que conoció. Qué hermoso, ¿no? Digo, que el Señor Jesucristo permite ese reencuentro con su discípulo amado, ¿verdad? Porque recordemos que Juan fue el único que llegó a apoyar su cabeza sobre el pecho de Jesús, ¿verdad? Así es. Y obviamente, digo, Juan ha pasado mucho tiempo desde que esos acontecimientos tuvieron lugar, ¿verdad? Desde que Jesús ascendió y demás. Y obviamente ellos eran muy unidos, ¿verdad? Así es. Yo me imagino la tristeza que debe haber padecido Juan. Más allá de saber de que su Señor iba a volver en algún momento, ¿verdad? Pero como ser humano, extrañaba a su maestro. Y ahora, en este momento tan especial para Juan, que está prisionero en una isla solitaria, digo, sin su familia, sin sus gente de la iglesia, sin sus amistades, sin nada, ¿quién se le presenta? Su mejor amigo. Su mejor amigo se le presenta, ¿verdad? Así es. Pero vamos a hablar un poquito sobre la vestimenta. La vestimenta que lleva Cristo ahora nos recuerda a la de los sacerdotes que oficiaban en el santuario terrenal. Así es. Porque se vestían de la misma forma. Y en el versículo 14 encontramos más detalles del Cristo que ve Juan. Y allí dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Si uno lo piensa así, trata de hacerse una imagen de esto, digo, es medio terrorífico. Así es. Digo, más pero con los ojos de... recordemos que el Apocalipsis está escrito en forma simbólica. Y que Juan está tratando de darnos a entender qué es lo que está viendo. Así es. Y tal vez alguien podría decir si Jesús ahora está canoso, si ha envejecido. Recordemos que el conteo del tiempo solo es válido para nosotros. Dios es eterno, pero entonces, ¿qué es lo blanco que hasta lo llega a describir como la nieve? Dicho sea de paso, si alguna vez tuviste oportunidad de ver la nieve cuando el sol la ilumina, el resplandor es tan intenso que es menester hasta usar lentes de sol para no quedar ciego. Y mismo también, Alba, hasta quema como si fuera rayos del sol, esa nieve quema también. Exacto, sí. Allí lo que está describiendo Juan, entonces, ¿qué es? Ni más ni menos que a Cristo rodeado de su gloria. Qué hermoso. Qué hermoso, ¿no? Pero vamos a verlo un poquito más en lo que, para que sea la palabra de Dios. Mateo, capítulo 17, versículo 2. Yo voy buscando Lucas. ¿Qué dice allí, Alba? Dice: allí, delante de ellos, Jesús cambió la apariencia. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Ahí fue cuando fue la transfiguración de Jesús. Se glorificó en ese momento, ¿verdad? Así es. O sea, la gloria de Dios lo acompañó. Y si vamos a Lucas, capítulo 9, verso 29, dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Allí vemos de quién está hablando exactamente. Sí, mi versión acá dice que su ropa se volvió muy blanca y brillante. Lo mismo pasa con la descripción de sus pies y sus ojos. Por si no hubiera sido lo suficientemente evidente para los que oirán esta carta, la voz de trompeta ahora es comparada a voz como de muchas aguas. Qué lindo como Juan da todos esos detalles acerca del Señor Jesús. Yo me imagino lo que debe haber sido estar ante la presencia. Sí vio la apariencia humana, vio a Jesús como un ser humano. Jesús se le presenta como era. Si Jesús se le hubiera presentado de otra forma, probablemente no lo hubiera reconocido. No. Sin embargo, Jesús se lo presenta como
aquel que él dejó de Que ver él dejó cuando de estaba ver en la cuando... tierra. Así es. ¿Verdad? Pero claro, ahora revestido por esa gloria, esa majestuosidad que tiene, que Juan de última lo termina comparando, como tú muy bien decías, con esos elementos de la naturaleza. O sea, ese fulgor que tiene la nieve cuando el sol, viste, la ilumina, que parece que fuera extra blanca, pero que a su vez, digo, es tan potente el reflejo de la luz, ¿verdad? Sí. Que realmente te puede dejar hasta ciego, como bien decía. Y después hace la misma comparación con los ojos, con los pies. O sea, todo lo que está viendo es la gloria de Cristo. De Cristo. Qué hermoso. Y ahora pasa de voz de trompeta a voz de muchas aguas. De muchas aguas. No sé si yo recuerdo hace mucho tiempo de escuchar el estruendo del océano. De ir a zonas donde el océano golpea contra las rocas. Es un estruendo bastante fuerte, ¿no? Por momentos es hasta ensordecedor. Ensordecedor, sí. Y Juan estaba rodeado por muchas aguas donde él estaba. Exacto, En por eso esa isla le fue fácil le usar. fue fácil utilizar eso para que hasta para él expresarlo y para nosotros poder entenderlo también. Y era uno de los sonidos más fuertes que se conocían en aquellos tiempos. Exacto. Y trata de apelar a todo aquello que nos pueda dar una idea más viva de la voz portentosa del Creador. Pero vamos a ver qué dice en el verso 16. Sí. Ahí de Apocalipsis, capítulo 1 seguimos, y en el verso 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ok. Allí, Alba, vemos algo que esa voz portentosa, ¿no?, del Creador. Pero como vimos allí en el verso 16, dice que en su mano derecha tenía 7 estrellas también. Y vamos a ver un poquito qué nos dice Isaías. Sí. Ok. Isaías capítulo 41, versículo 10. Y yo voy a buscar Salmos. ¿Tú buscas Isaías, Alba? Salmos también, capítulo 18. ¿Qué dice allí Isaías, Alba? Capítulo 41, versículo 10. Dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Y si vamos a Salmos capítulo 18, versículos 35 y 36, allí dice, me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Y 36 dice, ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Y si vamos también a Salmos 44, versículo 3, 44 en el verso 3, nos dice allí también que porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Aquí vemos, Alba, en estos versículos que es evidente que de lo que está hablando, ¿sí?, es del poder de Cristo capaz de sostener. Y ya veremos. Por eso emplea lo que es la diestra. La diestra, o sea. La mano derecha, para aquellos que somos diestros, es la más fuerte. Es la más fuerte, ¿verdad? Así es. Entonces, digo, está usando ese mismo simbolismo para que nosotros podamos entender lo que Dios está diciendo. Dios está sosteniendo. ¿Con cuál? Con su mano más fuerte. Con su mano más fuerte. ¿Verdad? Entonces, cuando te sostienen con la mano más fuerte, tú sabes que no caes. Por supuesto. ¿Pero qué es lo que está sosteniendo? Decía allí en el versículo 16, sí, dice, su mano derecha tenía 7 estrellas. 7 estrellas. En su diestra sostenía 7 estrellas. Así es. Que vamos a analizar lo de las estrellas también. Pero continúa diciendo, quiero terminar con un poquito una idea aquí, Alba, que dice, continúa diciendo que de la boca de Cristo sale una espada aguda de 2 filos. Y en el original griego dice espada de 2
bocas. Así es. Ujú. Así es. Y es interesante ver que esta espada, o ronfaía, ¿ok?, del griego, hace referencia a una espada pesada y grande con 2 filos. ¿Mm? Y la Biblia habla de este tipo de espada en 2 lugares más. Aquella espada refulgente que cerró la entrada al Edén, después que Adán y Eva pecaron, y la espada de Goliat, una espada que da la idea de querer hacer justicia. Exacto, la espada siempre se usa justamente Para- conjuntamente con la balanza, como lo usan Ujú. también. La También espada es símbolo de de justicia. justicia. Exacto. ¿Mm? Y yo diría, Alba, o sea, ¿a qué se refiere también Juan con esta descripción? Ujú. Y al poder, vamos a decir, al poder y autoridad de Cristo para juzgar. ¿Mm? Y vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 6 y en el verso 17. Efesios 6, 17. ¿Qué nos dice allí, Alba? 6:17. Sí, por favor. Que la salvación sea el casco que proteja tu cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Ujú. O sea, la Allí, palabra de Dios la también. palabra aquí, o sea, ahí está haciendo referencia a la palabra de Dios, capaz de limpiar con justicia la vida de una persona. Así es. Y cuando una espada de 2 filos penetra, lo hace cortando en 2 lados. Ujú. Ujú. A la misma vez, o sea que O sea, la cuando va eficacia... penetrando, va cortando, tanto del lado de la derecha como de la izquierda. Así es. Ujú. Ujú. O sea que la eficacia de su justicia es total, a la vez que las decisiones que Cristo hace son penetrantes. Así que lo que Él habla, su palabra y las decisiones que Él toma, porque no olvidemos que se está llevando a cabo ahora un evento muy importante en el cielo, que de hecho, sea de paso, Satanás quiere que nosotros nos olvidemos de lo que está ocurriendo en el cielo, en el lugar santísimo en este momento. Así Nos es. tiene distraídos a todos con esas cosas, pero las decisiones que se están tomando y la palabra que el Señor ha dado son eficaces, son portentosas, ¿verdad? Y son justas. Así que eso es lo que significa esa espada de 2 filos que sale de la boca de Cristo Así es. ahí. Pero, Alba, si vamos o sea, para Juan ese momento fue bastante duro. Sí, sí. ¿Ok? Fue bastante duro, ¿sí? Y ¿Viste? Perdón, antes que entres al versículo 17. Al Sí. final del 16, vuelve otra vez a recalcar la imagen de Cristo, ¿verdad? Con ese que poder. tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada de 2 filos, Pero ahora mira lo que dice. y su rostro cara, ahí va. era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Evidentemente esto ha hecho un impacto muy grande en Juan, porque lo reitera más de una vez, Así es. ¿verdad? Y por eso, al ver todo eso, allí Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Ahora, antes de seguir con esto, Sí. yo te propongo que lo dejemos por aquí porque el tiempo ha Ha avanzado. avanzado y el tema da para seguir explicando ese Exacto, versículo un poquito exacto. más, pero Entonces, quería terminar un poquito con Para esa que parte. no quede en el aire, que no quede cortado lo que está diciendo este versículo, hagamos eso, dejémoslo por aquí, Así es. lo continuamos el próximo jueves sin falta, por Así favor. es. Si no lo puedes ver a las 8 de la mañana, hora en la montaña aquí de los Estados Unidos, búscalo más tarde allí en Nuestras Voces en el Desierto. Así es, va a estar allí el video para que puedas entender qué es lo que va a decir ahora el versículo 17, que también es tan, pero tan interesante Tan como lo que interesante. vimos hasta aquí. Así es. Y cada vez se va a ir poniendo mejor y mejor y mejor. Porque ¿sabes qué? Apocalipsis llega a hablar de nuestros días, de lo que estamos viviendo ahora y de lo que vendrá. Así es, así es. ¿Terminamos con una oración? Sí. Ok. Querido Padre que está en los cielos, gracias por habernos venido a ayudar nuevamente. Gracias, Señor, por todo lo que nos permitió aprender hoy. Y Padre querido, ayúdenos a ponerlo por práctica. De igual manera, Señor, ayúdenos a compartirlo con aquellas personas que aún desconocen un libro tan hermoso y tan maravilloso como es el libro de Apocalipsis. Así es. Y Señor Dios, que sus juicios sean justos es una bendición para nosotros. Amén. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nuevamente gracias por haber estado junto a nosotros y te esperamos el próximo jueves
a las 8 de la mañana, hora de la montaña aquí en los Estados Unidos, un nuevo programa de Develando las Escrituras. Bendiciones. Y recuerda compartir, compartir y compartir.